El tema de este trabajo es reflexionar dentro de la técnica de los tres árboles, haciendo hincapié particularmente en el análisis de los troncos. Sabemos que la técnica de los tres árboles, como hemos trabajado en otros trabajos, es una técnica complementaria al test del árbol. Es decir, primero administramos el test del árbol y después, dándole la hoja paisada, le solicitamos a la persona evaluada que dibuje tres árboles. Es una técnica muy interesante porque partiendo del análisis básico que tiene que ver con el test del árbol en cuanto a explorar la estructura pulsional, el plano instintual, en la técnica de los tres árboles tendríamos el yo en sus relaciones interpersonales, más genéricamente el yo y el otro. Cuando administramos esto tenemos que tomar en cuenta el orden en que, la secuencia en el que la persona fue graficando, porque no siempre, aunque suele ser la predominante de izquierda a derecha, muchas veces a lo mejor el árbol 1 queda emplazado en la zona derecha, el árbol 2 puede estar en el plano medio y el árbol 3 sería el primero. Entonces visualmente nos va a parecer que es el primer árbol, pero en realidad fue el tercero en la secuencia graficada. Por eso también es bueno numerarlos. Se puede pedir al final un relato o no de una historia de cada uno de estos tres árboles o lo que les sugieran ellos particularmente. El primer árbol, para poder trabajar mejor este trabajo, se asocia siempre al yo en relación con el otro. Por eso también después, cuando confrontamos el dibujo del árbol solo, que es el tradicional, confrontamos si mantiene la estructura, en qué la modifica, y esto sería que si hay una modificación sustancial, sobre todo cuando es más negativo el tratamiento del árbol dentro de la técnica de los tres árboles, podemos decir que a lo mejor a nivel individual la persona puede sostenerse, pero cuando se halla en una relación grupal o interaccional, su sentimiento de seguridad es menor. El segundo árbol se relaciona con la percepción familiar y el peso que la familia tiene. Por eso hay que ver a veces que puede ser cobrar mucha más altura, puede ser mejor tratado o peor tratado, valorizado o desvalorizado. El tercer árbol es el que representa la prospección, las fantasías futuras, pero también el sentir actual en cuanto a la motivación hacia el ambiente y cómo la persona se siente o las expectativas que tiene en relación al medio ambiente en el que está inserto. Por eso, digamos, más allá de que no tengamos en detalle el análisis de cada una de las variables posibles, porque piensen que nosotros podemos aplicar todas las variables de pautas formales y las de contenido, pero a diferencia de hacerlo profundamente, como lo hacemos en el caso del árbol, lo que hacemos acá es ver cuáles son las variaciones, qué es lo que se destaca, qué es lo que tienen en común, si el tratamiento gráfico es similar, si comparten el mismo el mismo suelo, si hay espacio entre árbol y árbol o todos los árboles están juntos. Por lo tanto, son muchísimas las interpretaciones a construir en cada protocolo que evaluemos. Por eso también después relacionamos todo lo que vamos viendo con los otros indicadores que van apareciendo en el resto de las baterías. Pero, por ejemplo, todo el tema de lo interpersonal podemos evaluarlo después muy bien en el cuestionario desiderativo o si hay alguna fantasmática particular en la exploración a través de las láminas del TRO, el test de Philipson. En el test de Garabato técnica 3, en donde le pedimos que ponga el nombre en el centro y que garabatee, que esto nos permite explorar las relaciones interpersonales. La técnica de los tres árboles se puede aplicar tanto a niños como a adultos, o sea que no tiene límite de edad. Bueno, dijimos que íbamos a hacer más hincapié en un componente. En este caso seleccionamos el tronco. Como podemos observar, los troncos tienen cada uno una particularidad y un punto de coincidencia. Primariamente tenemos que decir que en el tronco, dentro del test del árbol como contenido, vamos a poder explorar muchas cosas. Básicamente el grado de integridad, de fortaleza yoica, la adaptabilidad, la modalidad de contacto con el medio ambiente, la estabilidad emocional, el peso de lo emocional y el equilibrio de lo emocional con lo racional cuando comparamos el tronco en relación a la copa. ¿Qué características podemos ver? Entonces tenemos la significación global del tronco y después la particularidad, es decir, como que tendríamos un despliegue del yo en diferentes contextos, un contexto íntimo que sería el árbol 1, un contexto familiar que sería el árbol 2 y un contexto social que sería el árbol 3.
Dijimos que miraríamos un poco también la generalidad. Al poder observar gestálticamente vemos que el árbol 2, que es el que corresponde a la percepción familiar, es el más pequeño, es el que tiene otra estructura de follaje, que es una copa esférica, y el tronco tiene semicurvo a la izquierda y convexo a la derecha. La base es muy delgada y por lo tanto también hay estrechez, y además tiene ensanchamiento para ambos lados. Esto da cuenta de un estado de angustia, de mucha vulnerabilidad, es decir, que es una persona que respecto a su familia le cuesta posicionarse y sentirse seguro, hay estados de angustia y también hay emociones bloqueadas, ya que se trata de una copa esférica. Las ramas son, el tronco está soldado por las ramas, o sea, no se abre, como en el caso del árbol 1, sino que quedan las ramas cerradas y son en forma angulosas, siendo un poco más larga la rama que va hacia la izquierda y muy coartadas las que van hacia la derecha. Por otro lado tenemos también en el tronco del árbol 1 un ensanchamiento, pero solamente del lado izquierdo. El tronco ya es recto, ya no es semicurvo, y además de todo esto es de forma triangular. Esto da cuenta de un sentimiento de rigidez, que cabe destacar que en el árbol solo, digamos, en la técnica tradicional, el tronco era totalmente recto y cambiaba también el follaje, o sea que hay mucha variabilidad en el follaje. Eso a veces puede tener una connotación positiva o una connotación negativa, depende de cómo sean los follajes. En el caso también del árbol 1, el suelo está sobre la loma, el suelo es ondulado, pero fíjense que el árbol 1, el suelo está en la parte descendente de la loma, ¿sí? El árbol 2 está sobre la loma y el árbol 3 está el suelo en ascenso, pero también ahí se debilitó mucho la línea de base. El suelo ondulado se puede asociar a veces a sentimientos de inestabilidad y dado que es bastante acentuado, si bien puede haber flexibilidad y adaptabilidad, también hay ciclotimia. Y dado que es muy largo, también sentimientos de inseguridad. Lo bueno es compartir, como se trata de una técnica de 3 árboles que han compartido el mismo piso, por lo tanto hay una cierta capacidad vincular, que no es lo mismo cuando cada árbol tiene su suelo individualizado. En las características del tronco 3 son totalmente diferentes a las dos anteriores. Son semicurvos, también sí mantienen en común con los otros árboles un ensanchamiento hacia el lado izquierdo. El tronco está soldado por ramas angulosas, por lo cual todo lo que es follaje, salvo en el árbol 2, presenta bastantes signos de tensión, a veces de hostilidad. Y una de las características que tiene es que en el caso del árbol 1 el follaje es como muy amplio, pero las ramas son descendentes y el estilo es de sauce. Eso se asocia muchas veces a estados depresivos. Y en el árbol 2 el follaje está más desarrollado del lado de la izquierda, pero desborda a la derecha, por lo cual hay una necesidad de proyectarse, pero todavía hay sentimientos y ataduras hacia el pasado y cosas no elaboradas, que también es lo mismo que el ensanchamiento a izquierda.